jugar y muchísimas gracias por toda la información que compartieron con nosotros. De momento nosotros nos vamos a abocar a un tema nuestro. Chicas, señoras, prestemos atención a nuestros senos, a la salud de ellos, porque en este mes también de octubre se lo dedicamos al cáncer de mama. Precisamente mañana 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Hoy está con nosotros la médico cirujano, la doctora Vanessa Campos, a quien le damos la bienvenida. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. De verdad es un gusto poder compartir con usted y con todos los televidentes y sobre todo poder hablar un poco sobre esta necesidad de hacer un diagnóstico temprano. Y eso es, ¿verdad? La reflexión de por qué es tan importante verdaderamente este tipo de exámenes que se nos recomienda para una detección temprana. ¿Cómo estamos en Costa Rica y por qué es tan importante? Bueno, de hecho es preocupante. Es preocupante que a diferencia del resto del mundo, de los países muy desarrollados como en Estados Unidos o en Europa, ahí en estos países se diagnostican a las mujeres en estadios más tempranos de lo que nosotros estamos diagnosticando. Tenemos que hacer un llamado de atención y tenemos que trabajar más en esa identificación temprana de los síntomas. Y definitivamente el diagnóstico correcto a partir de los 45 años, toda mujer debe realizarse su mamografía y su ultrasonido anualmente. Ahora, doctora, ¿cómo conocemos y cómo reconocemos en nuestros senos? Eso es sumamente importante porque hablamos de la mamografía a partir de los 45 años, pero antes de eso tenemos también que conocernos. Definitivamente identificar cómo son nuestras mamas, cómo son esas características y darnos cuenta en el momento que hay algo diferente, porque ese es el momento en el que podemos buscar ayuda. Algo que también es importante, que no quiero dejar pasar, es que si una persona, por ejemplo, su mamá ha tenido cáncer de mama, 10 años antes debe empezar a darse ese seguimiento. ¿El seguimiento o la mamografía? ¿O básicamente es un seguimiento diferente y no empezar con mamografía? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, si la mamá se diagnostica, por ejemplo, a los 50 años, desde los 40 años, sus hijas deberían comenzar con mamografía 10 años antes de la edad que mi mamá sufrió el cáncer de mama. Exactamente. Ah, ok. Si le dio a los 40, empiezo a los 30 años. Exactamente. Y no hay ninguna contraindicación. No. Es muy importante ese seguimiento médico y bueno, en las mujeres de los 30 años, usualmente las mamas son mucho más, el tejido es mucho más denso y la mamografía es un poco más inespecífica, pero el ultrasonido permite darle ese seguimiento. Hay otro grupo de pacientes que ya tienen alteraciones genéticas que también deben tener ese manejo médico, pero va a depender definitivamente de la condición de la mujer y de la mano con ese seguimiento médico. Bien, doctora, aquí tenemos algo para ayudarnos porque es importante ese reconocimiento de nuestras mamas, ¿verdad? Ese autoexamen en el que tanto hemos insistido durante estos años para poder realmente prevenir. ¿Cuál es el correcto? Ok, muy bien. Nosotros tenemos aquí a este maniquí. Este maniquí lo que busca es tratar de mostrar en una forma clara qué es lo que yo tengo que hacer. Lo primero que yo tengo que hacer es conocer mis mamas y para eso tengo que pararme frente a un espejo. Frente a un espejo, aquí el maniquí tiene que poner su mano atrás del cuello, entonces en esta posición yo puedo ver el tejido. Puedo ver que no tenga... Una por una, digamos. Primero yo empiezo... Las dos. Pongo las dos y me veo al espejo. Al espejo, okay. Sin brasier. Sí, claro. Entonces reviso que las dos mamas tengan las mismas características e igualmente el pezón. Luego de esto, vamos a colocar una mano atrás y con la otra, en una forma contralateral, voy a revisar las mamas. Las mamas se van a revisar en forma de las manecillas del reloj. Y también voy a verificar el pezón. ¿Por qué eso es importante? Porque de lado tenemos una mama normal. Entonces vamos a ver las características, voy a verla, que no hayan cambios en piel y luego voy a tocar. En este otro lado, lo que hicimos fue poner más bien qué cambios puedo encontrar. Exacto, aquí pudiéramos reconocer alteraciones, digamos, en esta zona. Exacto, por ejemplo acá podríamos ver... Si quiere, doctora, voltéese para acá para que no, exacto, para ver exactamente donde usted señala. Sí. Ok, acá podemos ver que esta es una mama con cambios. Sí. Importante acá, que acá podemos ver, por ejemplo, el tamaño del pezón es diferente. Vemos que este pezón está hacia adentro, está invertido. Un pezón invertido es un hallazgo, significa que hay que buscar atención. Acá arriba podemos ver si la mujer se toca, va a encontrar una lesión. Importante que ninguna lesión menor de 2 centímetros la voy a tocar.
Por eso es tan importante la mamografía. Porque esas lesiones van a ser imposibles de palparlas en el autoexamen. Por eso es que las dos cosas son importantes. Exactamente, de hecho las tres, porque bueno, también lleva el ultrasonido. Cierto. Acá abajo tratamos de poner como una lámina, porque en algunas ocasiones lo que se siente es como un tejido fibroso. Ajá. Acá lo puedes sentir. Entonces, si sentís aquí tejido fibroso, también hay que buscar atención. Acá, esta lesión que pusimos acá, lo que estamos señalando es que en la mayoría de los casos, pero no es exclusivo, las lesiones tienden a aparecer en el cuadrante superior externo, en esta parte, que es acá. Arribita aquí, ajá. Acá lo puedes ver. Bueno, aquí estoy palpando una bolita. Una bolita que podría ser una masa. ¿Se ve esa bolita o solo se siente, doctora? Podría verse y definitivamente podría sentirse si es grande, si es de más de 2 centímetros. Ahora, cuando se habla de palpar, ¿verdad? Porque de repente uno se pregunta, a la hora de palparme los senos, ¿debo apretar o básicamente con esa sensación de hacerlo así suavecito, como en este caso? Aquí lo siento sin apretar nada, pero digamos, en la vida real debería yo de hacer como este movimiento de empujar un poquito el movimiento es un movimiento circular, fuerte, o sea, no que produzca dolor, pero sí que haya presionando un toquecito. Exacto, que haya presión. Esto lo hacemos frente al espejo y luego lo hacemos acostadas. Igualmente acostada, la mano detrás del cuello y la otra mano va girando en forma de las manecillas del reloj. Y luego revisamos el pezón. No debe haber salida por el pezón ni de sangre, ni de leche, ni de líquido. Esos son cambios que también llaman la atención y que requieren el cuidado. Otra cosa importante es la axila. Tenemos que revisar a nivel de axila si tenemos algún tipo de lesión o a nivel supraclavicular, aquí a nivel de las clavículas. Aquí también. Ahí podríamos encontrar también algún tipo de lesión. Por eso es tan importante conocernos. Ahora, pero digamos una lesión por aquí, ¿tendría alguna relación con el seno? Sí, tienden a que, sí, porque son los ganglios que pueden haber axilares o también pueden haber supraclaviculares. Entonces es importante que si yo conozco mis mamas, si a partir de los 20 años yo comienzo a revisar mis mamas, cualquier cambio en el color, por ejemplo, si se siente más caliente, si tiene alguna zona que me pica, si el pezón está invertido, como le mencionaba, si hay salida por el pezón de alguna característica. E igualmente, hasta un camanance. Si de pronto veo un hundimiento, eso hay que buscar algo ayuda irregular, para saber. hay que preguntar, hay que consultar. Ahora, doctora, cuando, por ejemplo, yo me palpo esta pelotita, recordemos que también hay pelotitas, bueno, en cualquier parte del cuerpo que se mueven, que se movilizan y uno dice, ay, es una bolita de grasa, ¿verdad? En este caso, un quistecito o un posible tumorcito, ¿se puede mover o es fijo? Esa es una buena pregunta. Gracias a Dios, nada más alrededor de un 30% van a ser malignos. Todas las otras lesiones que puedan aparecer tienden a ser benignas, por dicha, pero no lo sabemos hasta que no lo exploremos. Entonces, lo que hay que hacer es pensar que cualquier lesión hay que inmediatamente buscar ayuda. Insisto, en la mamografía a partir de los 45 años en una forma anual. Mamografía con ultrasonido. Mamografía con ultrasonido, exámenes. Exacto. Ahora, cuando de repente me palpo esto y busco ayuda, ¿qué es lo que procede, doctora? Una biopsia. ¿Cómo es el procedimiento de una biopsia? Quizá como para tenerlo claro y no asustarnos, que sería normal para si es bueno o para si es malo, ¿verdad? Exacto. Cuando se hace la mamografía, las mamografías tienden a mostrar, y ahora que hay mamografías en tercera dimensión, que son muchísimo más específicas de las que hubieron hace 20 o 30 años, estas mamografías permiten identificar como en planos, como hacer cortes bastante delgados, y hay algunas características propias de lo que podría ser cáncer, que entonces ya el médico experimentado reconoce. Hay otras que podrían confundirse, sin embargo, lo que hay que hacer es punzar para determinar cuáles son las características de la lesión, dependiendo nuevamente de esas características de la lesión y también de cuál es el paciente, las características del paciente, pero eso lo determina el médico. O sea, punzando es que sacan la muestra para la biopsia, sí, no hay que abrir, no hay que hacer un tajito. Es que usualmente se puede hacer una biopsia con aguja gruesa o con aguja fina, o sea, con las agujas. Y en algunos casos, pues habrá que hacer una cirugía para poder sacarlo. Pero como le digo, va a depender de qué es lo que se encuentre. De qué es lo que se encuentre y las características, tanto de la masa como del paciente. Lo más importante es no dejarlo.
Es Sí. inmediatamente que vemos un cambio, porque conocemos también a nuestro cuerpo, inmediatamente buscar ayuda. Ahora, porque también hay mujeres que de repente cuando tienen ese hallazgo, ¿verdad? Dicen, no, es que me encontré varias pelotitas. Es normal que podamos tener varios quistecitos en una sola mama, o incluso, si me encuentro, ¿lo puedo encontrar solo en una mama o podrían estar en las dos? ¿Cómo es que esto se da? Eso es muy interesante porque las mamas son tejidos muy fibrosos. Muchas veces cuando nos exploramos, vemos que tienen características que no estamos claras si efectivamente eso no es una pelotita. Pero es a través del tiempo y a través de la experiencia que vamos identificando si hay algo anormal. Si de pronto encontramos que son mamas muy similares, es parte de lo que es la característica propia de la mama. Pero ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en cualquier cambio que encontremos. Ahora, en esos cambios, en esos hallazgos ya de haber empezado 45 años, sigamos insistiendo, a los 45 años es que empezamos a hacernos nuestra mamografía sumada de nuestro ultrasonido para estar totalmente tranquilas. Ahora, si hubiera un hallazgo, ¿cuáles son los tratamientos o qué opciones tenemos, verdad? O si siempre hay que llegar a la cirugía, ¿cómo es que se manejan estos casos, doctora? Ok, eso es muy importante. Es muy importante tener en cuenta que una vez que se hace el diagnóstico, el cáncer de mama como tal es muy diferente. Existen diferentes tipos de cáncer de mama. Y para los diferentes tipos de cáncer de mama existen diferentes tratamientos. Entonces, si es un tumor muy grande, pudiera ser que se dé tratamiento para disminuir el tamaño del tumor y después se opera. Hay otro grupo de pacientes que primero se operan y después se les da la quimioterapia o la terapia puntualmente para el tipo del tumor. Pero eso va a depender de un balance que tiene que determinarse en base a las características tumorales y en las características del paciente, porque tenemos que conocer qué enfermedades de fondo tiene el paciente, cuál es la edad del paciente. Claro. Entonces tiene que haber un balance, pero para todos los pacientes hay un tratamiento. Lo ideal es el diagnóstico temprano. Los estadios tempranos, por ejemplo, una mujer con un tumor de menos de 2 centímetros, un tumor de 1 centímetro que no lo vamos a tocar, y que está en un estadio inicial, el 95% de este grupo de mujeres van a continuar vivas a 5 años. Sin embargo, las mujeres que ya son diagnosticados en un estadio metastásico, únicamente alrededor de un 27 o un 30% van a continuar vivas a 5 años. Doctora, con tanta información, ¿verdad? Y con tanta educación que los medios en general, que el mundo de la medicina, ¿verdad? El sector salud, pues ha implementado. ¿Por qué creemos que seguimos lentas nosotras las mujeres en esta situación? A mí me parece que sigue haciendo falta de esa concientización. Seguimos teniendo miedo, seguimos dejando para después nuestra mamografía, olvidamos hacer el autoexamen de mama, o muchas veces hay muy poca información clara o tenemos ideas preconcebidas de lo que ocurría hace 30 años, de las complicaciones que ocurrían. Hemos avanzado muchísimo en la ciencia. Actualmente las terapias que hay, los manejos quirúrgicos, los seguimientos son muy diferentes. Y lo que le decía, estamos logrando supervivencias muy grandes en las mujeres y estamos logrando acercar inclusive a la cura a pacientes en estadios tempranos. Entonces yo lo que creo es que hay que tratar de cambiar un poco, hay que buscar inclusive que los muchachos que están en los colegios entiendan de qué se trata, comiencen a educarse e inclusive que sean ellos estos catalizadores de esa transformación para lograr que las familias conozcan más, que los vecinos conozcan más y que le perdamos un poco ese miedo. Creo que más allá de todo es miedo o tal vez muchas veces prefiero no saber para no tener que hacer algún seguimiento, pero hay que cambiar esa forma. Y eso vamos a seguir trabajando definitivamente, es una tarea de muchos. Muchísimas gracias, doctora, de verdad que sí, por esta reflexión de hoy y este llamado, porque hay que cumplir con nuestra parte también. Continuamos nosotros y nos vamos con el brujo mayor.